Buenas noches, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro devocional del día de hoy. Gracias a Dios por el día de hoy, por que Él nos da la oportunidad de otra vez escuchar su palabra, escuchar un mensaje de parte de Él para nuestros corazones y para aplicarlo a nuestra vida. Bueno, para iniciar vamos a orar, que es lo primero que debemos hacer para poner este tiempo delante de la presencia del Señor y bajo su voluntad. Y Señor, gracias, amado, por este día, gracias por esta noche, por este fin de semana que inicia, Señor. Gracias porque has sido muy bueno, Dios, porque tú siempre has estado con nosotros. Hasta aquí nos has acompañado, Dios. Sabemos que estamos aquí porque ha sido tu voluntad, Dios, y hoy te pedimos que hables, Señor, directamente a nuestra situación, a todo lo que somos, Señor. Y hoy te decimos que recibimos tu palabra conforme la envíes a nuestro corazón y que dé fruto, Señor, que podamos obedecerla, que podamos aplicarla y ponerla por obra en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a iniciar con el mensaje del día de hoy. Pero antes de iniciar, quiero hacerles una pregunta. ¿Sabían ustedes que Dios creó todo, absolutamente todo lo que existe? Y pues si decimos todo, se refiere precisamente a todo. No se excluye absolutamente nada. Y vemos en la Biblia, a través de la palabra de Dios, que una de las primeras referencias a Dios y uno de los primeros nombres que encontramos de Dios es precisamente Elohim, o el Señor Creador. Y esto lo encontramos desde el primer libro de la Biblia, en el primer versículo, en el primer capítulo, en Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, el Señor Creador. Y es la primer forma en la cual vemos a nuestro Dios, una forma en la cual Él es descrito a través de su labor creativa. Y este es uno de los nombres que muestra de una gran forma o evidente forma la grandeza y el poder de Dios. A través del entender que Dios es creador de todo lo que existe, podemos ver lo grande y poderoso que es Él. Pero bueno, el saber esto, ¿qué implicación tiene en mi vida? ¿Sí? El saber que Dios es creador. Porque si todos decimos, Dios creó todo, sabemos que casi todos no sabemos la historia de la creación y los días de la creación, que Dios creó los cielos, la tierra, los mares, los animales acuáticos, aéreos, terrestres, todo, las plantas, la vegetación, por último al ser humano. Pero eso, ¿qué implicación tiene en nuestra vida? ¿Qué significado práctico podemos darle a este nombre de Dios, el Señor Creador Elohim? Y quiero decirles que hay un versículo muy especial y muy bonito que está en el Salmo 139, versículos 13 al 14. Y ahí se enfoca específicamente de la forma en la cual Dios nos creó a cada uno de nosotros como seres vivos y como seres humanos específicamente, y dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Mi alma lo sabe muy bien. Y aquí el salmista describe cómo el Señor estaba diseñándonos con detalle. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, el Señor fue aquel que diseñó todo lo que somos hoy en día. Y nos creó tal como Él quiso y como lo estimó conforme a su voluntad. Y dice que Él estaba entretejiendo todo lo que somos, cada neurona, cada sistema que existe en nosotros, el Señor lo diseñó detalladamente. Y ahí después dice que maravillosas son tus obras. Entonces la creación que el Señor hizo en cada uno de nosotros como personas únicas
es una obra maravillosa del Señor como creador. Y el hecho de reconocer que el Señor es el creador de todo lo que existe, también nos lleva a reconocer que Él es nuestro creador. Porque no es solo decir que Él hizo todo lo que vemos cada día, el sol, la luna, las estrellas, sino es ver y reconocer que Él creó lo que somos y cómo somos. Él nos dio vida, Él nos planeó desde antes de la fundación del mundo, nos diseñó detalladamente. Y asimismo como hizo esto, ha estado cada segundo de nuestras vidas pendiente de nosotros y a nuestro lado. Recuerden que cuando Dios creó todo lo que hizo, Él dijo que era bueno, en gran manera. Dios se agradó de su creación. Y asimismo cuando Dios te diseñó a ti, cuando creó cada parte de tu cuerpo, tu cara, tu cabello, tus ojos, tu nariz, absolutamente todo, el Señor se agradó de esa maravillosa creación que somos hoy nosotros en día. Y Él nos hizo conforme quiso. Somos una creación única y maravillosa en sus manos. Y aquí nos damos cuenta que Dios no creó robots o Dios no creó todos seres iguales o seres perfectos según los estereotipos del mundo o los estereotipos de la sociedad, sino Dios a todos nos creó únicos e irrepetibles. Y ahora quiero preguntarte, cuando tú te miras en un espejo, ¿realmente valoras la hermosa creación de Dios que eres? ¿O cuando te miras en un espejo empiezas a examinar tus defectos? ¿O por el contrario empiezas a quejarte de pronto de tu apariencia física? ¿O te desprecias a ti mismo por algo que no te gusta? Y normalmente pasa, a uno hay cosas que de uno mismo no le gusta. Ay, no me gusta mi nariz. O algo que ocurre comúnmente con las mujeres es que a las mujeres crespas entonces no les gusta el pelo crespo y lo quieren liso, y las lisas lo quieren crespo, o las bajitas quieren ser altas y las altas bajitas, y este tipo de cosas. Y también ocurre con los hombres, no solo es algo que suceda con las mujeres. Esto no reconoce que la creación de Dios es tal como Él la diseñó y así es maravillosa y valiosa. Esto, por el contrario, nos lleva a quejarnos, nos lleva a despreciar lo que el mismo Señor hizo, porque no fuimos nosotros, fue el Señor quien hizo todo lo que somos. Él creó hasta las cosas que no nos gustan de nosotros, y todo eso que no nos gusta lo creó con un propósito, y Él sabe bien cuál es ese propósito. A veces nosotros como seres humanos nos gusta juzgar mucho por la apariencia de las personas, por lo que vemos o por lo que nosotros percibimos de alguien, o de pronto el ser humano tiende a criticar algunas condiciones físicas de las personas, pero en ese momento las personas realmente ignoran que Dios fue quien creó absolutamente todo eso, y Él lo hizo en su soberanía como quiso. Y es lo que nosotros debemos reconocer y rendirnos a esa voluntad del Señor y ser agradecidos por cómo Él nos ha hecho. Hay una historia en la Biblia de un hombre del Antiguo Testamento que se sentía débil a través de una condición física que él tenía. Y quiero que la leamos en Éxodo capítulo 4, versículos 10 al 11. Y eso es algo que a nosotros también nos puede suceder, porque nosotros podemos ver algo que no nos gusta, alguna debilidad que tengamos, porque no somos perfectos precisamente, y podemos en esa condición física enfocarnos. Y el hombre que les quiero hablar es Moisés. Y dice que Moisés era tartamudo. Moisés no podía hablar fluidamente, no podía hablar fácilmente. Y precisamente el llamado que Dios le hizo a Moisés era un llamado de ir y hablar. Y Moisés estaba escudando o excusándose en esa condición o en esa debilidad que él tenía en su habla. Y a pesar de que él era tartamudo, Dios quería usarlo. Al Señor no le interesa eso, porque precisamente Él lo creó. Y lo creó con un propósito. Y en Éxodo 4, 10 y 11 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo?
al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Nos damos cuenta que la respuesta del Señor fue muy contundente y el Señor le dejó claro a Moisés que Él lo había creado tartamudo, así tal como es, con un propósito. Y a veces nosotros vemos esto y lo vemos como un defecto, pero verdaderamente no es un defecto y no lo debemos ver de esa forma, sino debemos verlo como una oportunidad por la cual Dios se va a glorificar. Y así lo hizo con Moisés. En medio de su debilidad, el Señor se glorificó y el Señor tenía un propósito desde que diseñó a Moisés con esa debilidad o con esa condición para manifestar el poder de Dios en él. Y asimismo el Señor quiere hacerlo a través de nosotros, y como seamos y como estemos, como nos veamos, debemos ser agradecidos con el Señor, porque el Señor tiene un propósito con esa condición o como somos nosotros. Nosotros como seres humanos nos enfocamos en las debilidades o en las que llamamos incapacidades, que en realidad no son así, pero Dios lo que ve en nosotros es un instrumento dispuesto y sin límites para realizar su obra, porque sabemos que no depende de nosotros ni de nuestra capacidad ni de cómo seamos o quiénes seamos, sino depende del poder de Dios. Y aquí es donde la gloria se la lleva a Dios, y por eso Dios hace todo como Él quiere, para manifestar su gloria, para manifestar su poder. El llamado del día de hoy es que dejemos de mirar esos límites que de pronto como ser humano nos ponemos, o que dejemos de quejarnos de ciertas condiciones o de ciertas cosas que de pronto no nos gustan de nosotros mismos, y comencemos a ser agradecidos con el Señor, agradecidos con el Dios creador por habernos diseñado únicos e irrepetibles, porque si todos fuéramos igualitos sería muy aburrido. Dios verdaderamente no creó copias. Dios hizo a todos con un punto diferenciador. Hasta los mismos gemelos que se ven, que uno los ve igualitos, tienen sus diferencias. No hay nadie idéntico al otro. Fuimos creados conforme al diseño de Dios. Fuimos creados conforme a la voluntad de Dios. Y algo aún más importante, fuimos creados con un propósito. Yo quiero que te preguntes, si Dios te creó y te diseñó, esto quiere decir que no eres una casualidad, que no eres de pronto un error de cálculo, que no eres un descache de tus padres, sino que Dios fue el que te creó y el que te planeó. Y si tú existes hoy y eres, es porque Dios así lo quiso. Sin importar que tus padres no lo hubieran querido, el Señor lo hizo, porque el Señor es el creador de vida. Y el Señor te planeó desde antes de que nacieras. Desde antes Él ya había pensado en ti. Y Él lo hizo con un propósito. Por eso quiero que, como reflexión y como reto, le pidas al Señor cuál es el propósito por el cual Él te creó. Si sabemos que Él nos creó, Él tuvo que habernos hecho con un propósito, y cada ser humano tiene un propósito a través del cual el Señor quiere manifestarse, quiere mostrar su poder y su gloria. Debemos además, y el llamado también es a valorarnos como Dios nos hizo y vivir para su gloria. Que todo lo que seamos sea para su gloria, y valoremos esa creación maravillosa que somos en sus manos. Sin importar cómo seamos o que no nos guste, si el Señor nos ama así y el Señor nos ve con agrado, así mismo nosotros debemos vernos como el Señor nos mira. Pregúntale a Dios, ¿con qué propósito, Dios, me creaste? ¿Para qué me diseñaste? Y esto direccionará tu vida y le hará más sentido a tu existencia. Tenemos suficiente por qué agradecer. Entonces, cada vez que te mires al espejo, cada vez que quieras buscar un defecto en tu rostro, en tu cuerpo, en lo que eres, agradece al Señor. Es tiempo de agradecer al Señor, no es tiempo de quejarse, porque el Señor ve el corazón agradecido, y eso es lo que el Señor realmente le agrada. Vamos a orar para poner este tiempo
y esta palabra que el Señor dio en sus manos. Señor, gracias, Padre, porque tú nos creaste con un propósito, porque tú nos diseñaste conforme a tu voluntad, Señor, porque somos una creación maravillosa en tus manos, Dios, porque vemos que somos un milagro viviente, Dios. Gracias, Dios, por darnos la identidad de que somos hermosos para ti, Señor, de que somos valiosos en ti. Hemos valido tanto para ti, Señor, que entregaste hasta tu Hijo, tu único Hijo, por amor a nosotros. Y entregaste también toda tu sangre, toda la sangre, Señor, derramada allí en la cruz. Eso es lo que valemos nosotros, el precio de tu sangre, Jesús. Gracias, Señor, por darnos esa identidad de que somos tus creaciones y de que tenemos un propósito, de que no estamos en el mundo a la deriva, Señor, sino de que estamos con un propósito y que lo vamos a cumplir. Te pido específicamente que le muestres a cada persona que no tiene un propósito o que no conoce aún su propósito, Señor, por qué lo creaste, por qué lo diseñaste, Dios, y que nos des un corazón agradecido por lo que tú has hecho por nosotros y cómo nos has hecho y cómo somos, Dios. Ser agradecidos, Dios, porque tus obras son maravillosas, porque tu poder es grande, Señor, y te has manifestado al crearnos de una forma tan magnífica, Señor. Gracias por hacernos únicos, Dios, por no hacer copias, Dios. De verdad eres maravilloso y vemos tu poder y tu gloria a través de el vernos en un espejo cada día, Señor. Ayúdanos a valorar esas cosas pequeñas de la vida, Dios, que son las que verdaderamente valen, Señor. Gracias por ser tan bueno, Dios, y por darnos, Señor, esa identidad, ese valor en tus manos, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.